Qué gusto saludarte. Mi nombre es Ramón Rodríguez de Iglesia Bautista Central de Phoenix, Arizona, y me acompaña mi esposa, Evelia Rodríguez. y te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Deseamos que este mensaje de Dios toque tu corazón y sea de grande bendición para tu vida. Y te animamos para que nos acompañes cada domingo en una nueva transmisión. Disfruta de este mensaje de Dios para ti. Muy buenos días, les habla el pastor Ramón Rodríguez de Iglesia Bautista Central y es un gusto saludarles en esta mañana y seguimos con los temas de salud emocional y en esta mañana lo que estaremos hablando es la amargura. Así que vayamos directamente a la palabra de nuestro Dios en el Salmo número 73, el cual dice de esta manera: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. La amargura. ¿Qué es la amargura? Es el sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza. Es decir, no nomás es un momento, sino estar frustrado de manera crónica. ¿Entiende la palabra crónica? Es decir, está siempre frustrado, siempre entristecido, resentido con algo, con alguien o incluso contra Dios. Especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. De modo que nos resentimos o frustramos porque tenemos altas expectativas de las que debemos tener o tenemos falsas expectativas. Es decir, estamos esperando de más o estamos esperando algo que no es real. De nuevo, acuérdese que las emociones, por lo general, nos van a decir cosas que no son reales. Y cuando estamos amargados, cuando estamos resentidos, cuando estamos entristecidos o es de una manera crónica, déjeme decirle que es cuando pensamos que merecemos cosas, merezco algo que Dios debe darme, y lo pongo así, debe darme, entre comillas, debe darme a mí porque yo lo merezco, o mi pareja tiene que atenderme porque yo lo merezco.
Esas son las expectativas que a veces nos ponemos. Deseamos amor, comprensión, fidelidad, atención, y cuando no recibimos eso, nos frustramos y nos resentimos, y al hacerse constante este sentimiento, nos amargamos o llenamos de amargura. ¿Por qué? Porque no recibimos lo que estábamos esperando. En otras ocasiones nos resentimos con Dios porque pensamos que Él debería darnos tal o cual cosa, o debería de responder a mi oración como yo quiero. Y cuando no responde a mi oración como yo quiero, entonces me molesto con Dios, me enojo con Dios, me resiento con Dios y empiezo a llenarme de amargura. Y déjeme decirle esto también: la amargura es uno de los pecados más contagiosos que hay en la vida. Es el pecado más contagioso, porque daña no solamente a la persona que está amargada, sino daña a los que están alrededor, a los más cercanos, pero los daña de esta manera: los envenena, porque incluso hablamos de lo que estábamos esperando, y como no lo recibimos, entonces hablamos en contra de aquella persona de la cual estábamos esperando tal o cual cosa. Si estábamos esperando una respuesta de Dios de tal manera que no la recibimos y nos molestamos contra Dios y nos resentimos contra Dios, nos molestamos con Él de tal manera que envenenamos a los demás contra Dios. Y cuando alguien habla acerca de la oración o incluso de la respuesta a la oración, empezamos a decir: no es cierto, Dios no responde. Y la gente dice: ¿cómo? Si Él me respondió. No, a mí no me respondió. No creo yo. No es cierto. Y empezamos a amargarnos. La amargura también puede ser como una tormenta invernal que llega del norte. Ya empieza el frío. Al principio las condiciones son sutiles, pero muy pronto la amargura da con ímpetu, con una ráfaga de quejas, falta de perdón, depresión, dolor agudo, desesperanza e ira contra Dios. Para la mayoría de la gente es difícil aceptar que lleva en su corazón raíces de amargura. Se justifica diciendo: no estoy amargado, simplemente no puedo perdonar a esa persona, o no estoy enojada, pero esto no es justo. La amargura es enojo enterrado que se convierte en un frío resentimiento. Como cadena que nos amarra al pasado, llevamos dentro del corazón y por todos lados una gran ira no resuelta. Y eso también tiene que ver con la falta de perdón. Es decir, no llegamos a perdonar a la persona que nos lastimó o cometió una injusticia contra nosotros. Y aquí déjeme decirle que la solución no solamente es el perdón, sino es entender que no vamos a recibir siempre todo lo que queramos o todo lo que esperamos. Y déjeme decirle, por si no lo sabía, la vida no es justa. Porque a veces es lo que defendemos la justicia y decimos: es que eso no es justo y yo merezco recibir justicia. Déjeme decirle que no siempre va a ocurrir de esa manera. Eso es triste, pero ese es el resultado del pecado del hombre. Esa es la condición a la cual ha caído el ser humano y la sociedad por causa de su pecado. De tal modo que la vida no es justa. Y hay situaciones injustas. Pero déjeme decirle otra cosa. A veces intentamos solucionar, o incluso hay algunos consejeros que puedan decirnos: perdona a Dios porque no te respondió tu oración. Perdona a Dios porque no te dio lo que tú querías. Perdona a Dios porque no protegió a tu familia de tal o cual enfermedad o de tal cual accidente. Déjame decirte una cosa bien importante que tienes. Antes de que empecemos, ni hemos empezado, solo es la introducción. ¿Ok? Déjame decirte esto. Dios no es hombre como tú y como yo para equivocarse. Él hace bien todas las cosas. Lo primero que tenemos que hacer es eso: entender que Él no se equivoca. No tengo nada que perdonarle a mi Dios. No hay nada que perdonarle a Dios.
Tal vez tengo que perdonarle a las personas que han cometido injusticias contra mí. Ellos sí, porque ellos sí se equivocan. Pero nuestro Dios no se equivoca. Todo lo que ha permitido en nuestra vida viene con su gracia para que salgamos adelante. Pero no hay que perdonarle nada a Dios. Nomás quería aclarar eso. Así que en primer lugar, ¿cómo caemos en amargura? Vea el versículo 2 al 9 de este pasaje, de Salmo 73. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿De qué está hablando el salmista? El salmista está hablando de que a los malos, los impíos, les va bien. Es decir, ellos deberían de recibir castigo. ¿Por qué no reciben castigo? Y los buenos o los justos resulta que están sufriendo. Eso es lo que está pasando en la vida. Los injustos les va bien y a los justos les va mal. ¿Qué es eso? Y entonces pensamos, Dios está equivocado. Dios no está haciendo bien las cosas. Y ya aclaramos y ya dijimos, Dios no se equivoca. Entonces tiene que ocurrir otra cosa. Lo que el Señor quiere es que a pesar de todas estas injusticias, entre comillas, que puedan estar ocurriendo en tu vida, Dios sabe lo que está haciendo. Y Dios tiene en control todas las cosas. Así que no permitas que porque a alguien le va bien, vamos a pensar que tienen el favor de Dios. No significa eso, porque puede portarse muy mal. Y tú quizás lo has visto muchas veces. El salmista, estamos hablando de hace más de 3000 años que el salmista escribió esto. Asaf, que es el autor de este salmo. Ya ocurrían situaciones en las que a los malos les iba bien y a los buenos les iba mal. Y él dice, tuve envidia. ¿Por qué? Porque deseó algo que no tenía. Esto es lo que tenemos que aprender. Así es como llegamos a la amargura. Cuando envidiamos a aquellos que les va bien, pero resulta que se portan mal. ¿Cómo es eso? De hecho, el salmista dice, se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo. Fíjese, hasta blasfeman contra Dios. Y dice en el versículo 11, ¿y cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo, como diciendo, ignoran la palabra de Dios, ignoran lo que Dios dice, no les importa lo que Dios pueda decir o el pensar de Dios. Y uno puede decir, ¿cómo es eso? Dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Y este es el problema. Cuando empezamos a envidiar, pensando, yo debería de haber recibido, a mí me debía de ir bien, porque yo me porto bien. Y cuando envidiamos eso, es cuando llegamos a decir, en vano he limpiado mi corazón. Es decir, ¿por qué me porto bien? Ya no me voy a portar bien. He lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Me porto bien y resulta que me está yendo mal. Esas son las falsas expectativas que nos hacemos. Y entonces empezamos a envidiar a los que les va bien pero se portan mal. Entonces digo yo, ¿para qué? ¿Para qué me voy a portar bien? ¿Para qué? No tiene caso. Si dijera yo, hablaré como ellos. ¿Se imagina estar pensando de esa manera? Eso es lo que le estaba ocurriendo al salmista. ¿Cómo caemos en amargura cuando envidiamos? En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Tuve envidia de ellos. Ellos que se portan mal, les va bien. Yo que me porto bien, me va mal. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué está ocurriendo eso?
Recuerde que tenemos un enemigo. No todo es causa por él, no todo. Recuerde, pero que tenemos un enemigo y utiliza las circunstancias también de la vida para hacernos ver las cosas mal. Dios es un Dios bueno. El versículo 1 empezó de esa manera. Recuerde que el salmista ya escribió desde su experiencia pasada e inicia de esta manera. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ciertamente es bueno Dios. Esto es algo que tenemos que concluir desde siempre, desde un principio. Cualquier circunstancia que pueda ocurrir en nuestra vida, por muy mala y negativa que ésta sea, tengo que entender que Dios es bueno. Las circunstancias negativas o malas en nuestra vida no califican ni determinan lo que es Dios. Dios es bueno y Él tiene bondad para con nosotros. Pero a veces su bondad no significa lo que nosotros creemos que significa. Y ahí es donde estoy hablando de falsas expectativas, de pensar de una manera errónea. ¿Por qué? Porque como un medicamento que no es muy agradable al gusto, tenemos que tomarla y obligamos a nuestros niños a tomarla. Una inyección es necesaria, aunque duela. El niño, y más un bebé, no va a entender por qué lo pincharon, por qué le clavaron una aguja. A lo mejor hasta se va a molestar con papá y con mamá porque ¿por qué permiten esto? Pero eso son cosas necesarias. El médico tiene que agarrar un bisturí y abrir el cuerpo para sacar o arreglar lo que esté mal en el cuerpo. Eso es lo que pasa con las circunstancias negativas que pueden ocurrir en nuestra vida. ¿Cómo caemos? Cuando empezamos a pensar de una manera errónea. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. La amargura viene de una raíz que significa romperse o pincharse. Y es que es precisamente esto. Nos inflamos teniendo falsas expectativas y ¡pum! Nos pinchan. Se nos desinfló el globito. De ahí viene la frustración y el resentimiento. Y entonces se convierte en amargura. Así que, ¿cómo salimos? Vea lo que dice este mismo Salmo 73. Ve ahí el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, versículo 17, hasta que entrando a la presencia de Dios. ¿Qué hay que hacer cuando sienta resentimiento, amargura, enojo o falta de perdón hacia alguien o hacia algo? Simplemente lo que tiene que hacer es llegar a la presencia de Dios. Y recuerde, no es de ir y perdonar a nuestro Dios. Él no se ha equivocado. Es de ir y pedir perdón por nuestro pecado de resentimiento y de amargura y de falta de perdón. El salmista llega a decir, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante. Fíjese a qué grado llega. A decirse a sí mismo una bestia. ¿Qué hay que hacer? Crea que con la ayuda de Dios es posible librarse de todos sus resentimientos. Créale a Dios. Es algo que hemos venido diciendo constantemente. Créale a Dios, créale a su palabra. Recuerde que no es una víctima impotente de otras personas ni de las circunstancias o sucesos. Recuerde, no es una víctima. No se haga víctima. Nadie está contra usted. Es parte de la vida el sufrimiento. Es parte de la vida que a veces nos engañen o a veces nos lastimen. Pero acuérdese, y se lo he mencionado en otras ocasiones, nadie es responsable por sus emociones. Solamente usted es responsable de ellos.
Usted es responsable de cómo reacciona ante las situaciones y las circunstancias de la vida. Así que recuerde, no es una víctima. Usted puede recibirlo con una actitud distinta. Asuma su responsabilidad personal por su actitud de amargura. Es decir, usted es responsable, nadie más. No es que aquel me molestó, es que aquel hizo aquello, es que aquel hizo más. No, usted reaccionó de una manera equivocada. La gente le va a lastimar, la gente le va a engañar, la gente va a fallar. Somos seres humanos y vamos a fallar. No es justificación, pero es lo que sucede. Y tenemos que aprender a lidiar y a vivir con ello. Confiese a Dios que está albergando amargura. Exprésele su deseo real de librarse de la esclavitud de la amargura. Porque de nueva cuenta se lo digo, los primeros que van a ser dañados son los que están más cerca de usted. Una mamá envenena a sus hijos contra el esposo porque el esposo la engañó. Y vive toda su vida amargada, sin perdonar aquella infidelidad. Y recuerde esto, el perdón no significa que usted tenga que aceptar volver con esa persona o aceptar que le sigan engañando. No, significa simplemente que usted va a sanar su corazón y eso no le va a lastimar más, porque tiene que cuidar el corazón de sus hijos. Tiene que recordar eso. Mire, yo no conocí a mi padre. No sé qué es tener un padre. Murió cuando yo tenía 3 años. Pero a los años, mamá nunca nos habló mal de papá. Nunca. Sin embargo, papá tenía una esposa antes de mamá y no se divorció nunca de ella. Nosotros no nos enteramos hasta que papá estaba muerto y habían pasado muchos años de eso. Y cuando nos contó, nunca lo hizo con enojo, con ira, ni con resentimiento. Siempre habló bien de papá, de un hombre responsable, de un hombre que se preocupaba por su familia. Y usted podría decir, ¿pero cómo? Bueno, mamá nunca lo hizo. Es así como debemos de actuar. Yo aún deseo haber conocido a papá. No lo conocí, pero mamá nunca envenenó a sus hijos porque papá había hecho como había hecho. Confiese a Dios que está albergando amargura. Exprésele su deseo real de librarse de la esclavitud de la amargura. Busque en su corazón eventos del pasado o personas que han amargado su corazón y luego renuncie a su derecho de venganza. Usted no tiene derecho de vengarse. El Señor lo ha dicho. Mía es la venganza, yo pagaré. Deje al juez justo que haga lo que tenga que hacer. Y lo que él tenga que hacer, no usted va a dictar sentencia. Señor, si ande esto, si ande más allá. Sí, Señor, que pase lo mismo que yo pasé. No. Deje que Dios haga lo que tenga que hacer. Comprenda que solamente una relación íntima con Jesús puede proveerle amor y confianza para renunciar a ello. Deje la venganza al justo juicio de Dios. Deje que Dios se haga cargo. Cultive un corazón perdonador hacia los demás que le permite experimentar el perdón total de Dios hacia usted. Acuérdese, si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar nuestras ofensas. Así que aprendamos a perdonar para poder recibir el perdón total de nuestro Dios. Finalmente, ejerza fe en la esperanza prometida de que Dios irá a su lado para sacarlo de la esclavitud hacia la luz de una vida transformada. Créale a Dios, espere en esa esperanza gloriosa, valga la redundancia, en esa esperanza gloriosa de Cristo Jesús que nos promete que podemos ser libres y que podemos vivir en victoria y que podemos perdonar a los demás y que podemos dejar en sus manos cualquier injusticia que se haya cometido contra nosotros. Él es el juez justo. Romanos 5:5 diría de esta manera: y la esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que la esperanza no avergüenza. Es tiempo de tener esperanza en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, de tener esperanza en lo que Dios dice que Él puede hacer por nosotros. Y recuerde, pídale perdón a Dios por haber sido amargado. Pídale perdón y perdone. Y deje a un lado la injusticia que se haya cometido. Dios sí es justo y Él va a dar su recompensa en su tiempo. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este salmo, Señor, que nos enseña cómo a veces caemos en la amargura, pensando que merecemos más cosas. Señor, tenemos lo que tú quieres que tengamos. Y gracias, Señor, por responder a nuestras oraciones, aunque en ocasiones nos dices que no. O nos dices que tenemos que esperar un poco de tiempo para recibir aquello que estamos pidiendo. Y también hay muchas veces en las que tú nos concedes aquello que te pedimos. Gracias por eso. Permítenos, Señor, perdonar a aquellos que han cometido injusticias contra nosotros. Permítenos, Señor, limpiarnos de toda amargura, enojo, de toda ira, Señor, o resentimiento que guardamos en nuestro corazón. Permítenos ser libres, Señor. Sana nuestro corazón de la amargura. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.